¿Sabías que uno de los más grandes santos de la caridad comenzó siendo un soldado impulsivo, un jugador empedernido y casi un mendigo? Hoy te voy a contar el sorprendente inicio de la historia de San Camilo de Lelis, un hombre que pasó de buscar la guerra y el placer a entregar su vida por los enfermos y moribundos. Todo comenzó en 1550, en un pequeño pueblo llamado Bucchianico, en Italia. Allí nació Camilo, hijo de un capitán del ejército napolitano llamado Juan de Lelis, y de una mujer piadosa y dulce llamada Camila Compelli. Su madre, consciente de la rudeza y peligros de la vida militar de su esposo, ofreció a su hijo a Dios incluso antes de que naciera, pidiendo que fuera un hombre de fe. Sin embargo, desde pequeño Camilo mostró un carácter fuerte y difícil. No tenía interés en los estudios, se aburría fácilmente y prefería la acción, los juegos y las peleas de calle. Su madre intentó encaminarlo, pero él parecía decidido a buscar la emoción antes que la disciplina. Cuando tenía apenas 13 años, la tragedia tocó su vida. Su madre murió, y poco después su padre quedó ausente por asuntos militares. Camilo se encontró prácticamente solo, sin un hogar estable ni una figura que lo guiara. Para llenar ese vacío, buscó compañía en personas que le enseñaron el juego, las apuestas y la vida desordenada. Siguiendo los pasos de su padre, se alistó en el ejército. Allí encontró el ambiente que creía que deseaba: acción, viajes, libertad y también muchas tentaciones. Comenzó a gastar su dinero en tabernas, juegos de azar y placeres momentáneos. Rápidamente se ganó fama de conflictivo y problemático. En medio de una campaña militar, sufrió una herida en la pierna derecha. No parecía grave al principio, pero con el tiempo esa llaga se volvió persistente, hasta el punto de impedirle seguir combatiendo. Fue dado de baja y enviado a recuperarse en un hospital. Ese hospital no era como los que conocemos hoy. En el siglo XVI, la atención médica era precaria. Las salas estaban abarrotadas y los enfermos morían sin consuelo. Camilo, sin embargo, no estaba allí para ayudar, sino para recibir cuidados, aunque su carácter rebelde no cambiaba. Aún así, algo comenzó a llamarle la atención. Algunos enfermos, en medio del dolor, encontraban consuelo en la fe. Había religiosos y voluntarios que los atendían con paciencia y cariño. Aquella forma de tratar a los más débiles, sin pedir nada a cambio, lo dejó pensativo, aunque él mismo todavía no estaba listo para cambiar. Cuando finalmente fue dado de alta, volvió a las apuestas y a la vida errante. Nada parecía retenerlo en un camino estable. Pero Dios, que no abandona a nadie, ya tenía preparado otro golpe que lo haría mirar hacia el cielo. Un día, tras perderlo todo en el juego, Camilo se encontró en la calle, sin dinero y sin rumbo. En esa desesperación aceptó un trabajo como peón en la construcción de un convento de frailes capuchinos. Allí, entre piedras y polvo, escuchó las conversaciones de los religiosos, sus oraciones y su humildad. Algo comenzó a encenderse en su corazón, aunque todavía intentaba apagarlo con sus viejas costumbres. Pero la herida de su pierna, que nunca sanaba del todo, volvió a abrirse. Esta vez, tendría que regresar al hospital, y lo que estaba por vivir en ese lugar lo marcaría para siempre. Lo que Camilo vio en esas salas, el sufrimiento, la soledad y la necesidad de un amor verdadero por los enfermos, sería el inicio de una conversión que cambiaría su historia y la de miles de personas. Cuando Camilo volvió al hospital por la herida de su pierna, no imaginaba que ese lugar sería el escenario donde Dios comenzaría a derribar sus murallas. El hospital de San Giacomo, en Roma, estaba lleno de enfermos terminales, heridos de guerra, pobres abandonados y personas sin familia. El ambiente era oscuro, el olor insoportable y los lamentos constantes. Pero había algo aún más triste. Muchos morían solos, sin una mano que les acariciara o una voz que les hablara de Dios. Camilo al principio estaba allí solo como paciente, pero poco a poco comenzó a fijarse en cómo algunos voluntarios atendían a los enfermos. Les lavaban, les daban comida, les escuchaban, y lo hacían con una sonrisa que él no entendía. No lo hacían por dinero, sino por amor. Un día, viendo cómo un hombre moría sin que nadie lo asistiera, sintió un golpe en el corazón. Era como si Dios le dijera: «Camilo, ¿por qué sigues buscando tu propia gloria, cuando aquí hay tantos que necesitan ser amados?». Esa pregunta invisible comenzó a perseguirlo. Conmovido, empezó a ayudar a otros pacientes, aunque todavía con torpeza y sin abandonar del todo su carácter impulsivo. Pero cada vez que ofrecía un vaso de agua o acomodaba una sábana, sentía una extraña paz interior, muy distinta a la euforia momentánea del juego o de la vida militar.
Fue en ese tiempo cuando un fraile capuchino, que lo conocía de la construcción del convento, le habló directamente. «Camilo, el Señor te llama. Tu vida puede cambiar si lo dejas entrar». Esas palabras le calaron hondo. Recordó las oraciones de su madre, las conversaciones que escuchó en el convento y, sobre todo, las miradas agradecidas de los enfermos. Finalmente, después de varias semanas de lucha interior, Camilo tomó una decisión: entregarse por completo a servir a los enfermos. No sería una promesa pasajera, sino un compromiso de vida. Pidió quedarse en el hospital como enfermero voluntario. Allí descubrió que no bastaba con curar las heridas del cuerpo, también había que sanar las heridas del alma. Así, mientras limpiaba llagas o acomodaba camas, comenzó a hablar de Dios, a rezar con los pacientes, a leerles pasajes de la Biblia y a animarlos a recibir los sacramentos. Pero su conversión no fue inmediata ni fácil. Todavía arrastraba defectos, la impaciencia, el mal genio, el orgullo y, sobre todo, la tentación de volver a la vida anterior. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarse, la herida de su pierna se lo impedía y lo obligaba a regresar al hospital. Esa llaga se convirtió en un recordatorio constante. Dios lo quería allí. En ese tiempo, también conoció a personas que serían clave en su camino espiritual. Uno de ellos fue el padre Felipe Neri, quien le enseñó que la alegría y la caridad podían ir juntas. Otro fue el padre Bernardino de Asti, quien le habló de vivir como un soldado de Cristo al servicio de los más necesitados. Camilo, que en su juventud había buscado la gloria en la guerra, empezó a soñar con un ejército diferente. Un ejército de hombres y mujeres que sirvieran a los enfermos como si fueran Cristo mismo. Una noche, mientras descansaba después de una larga jornada, tuvo una inspiración que lo hizo llorar. Imaginó una cruz roja sobre su pecho, como señal de entrega total a Jesús presente en los enfermos. Aquella visión sería el origen de una gran obra que, años después, se extendería por el mundo. Pero antes, debía enfrentar pruebas mucho más duras. Tentaciones, rechazos y la incomprensión de quienes no entendían por qué un hombre joven y fuerte gastaba su vida en moribundos sin esperanza. Camilo no lo sabía, pero Dios lo estaba forjando como un líder de la caridad, y la batalla más grande de su vida estaba por comenzar. Camilo ya no era el mismo joven impulsivo que había llegado al hospital por obligación. Ahora estaba ahí por elección y por amor. Cada día, al entrar en las salas llenas de enfermos, sentía que estaba entrando en el mismo corazón de Cristo. Sin embargo, cuanto más servía, más veía la enorme necesidad que lo rodeaba. Los enfermeros de la época no tenían formación adecuada, y muchos trataban a los pacientes con frialdad. Se pensaba que, si ya iban a morir, no valía la pena darles cuidado o consuelo. A Camilo aquello le revolvía el alma. Él había aprendido que, para un moribundo, un gesto de amor podía ser la diferencia entre morir con desesperación o morir en paz, aferrado a Dios. Fue entonces cuando su corazón ardió con un sueño más grande: formar un grupo de hombres que no solo curaran cuerpos, sino que salvaran almas. No serían simples cuidadores, sino servidores de Cristo en sus miembros más sufrientes. Pero, como suele pasar en la vida de los santos, el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Camilo comenzó a enfrentar burlas y desprecios. Algunos le decían: «Eres un loco. ¿Para qué desgastarte en esos pobres que pronto morirán?». Otros sospechaban de sus intenciones y lo acusaban de buscar fama. Incluso dentro del hospital hubo quienes intentaron apartarlo, molestos por su forma de trabajar y por el amor con el que trataba a los pacientes. Lejos de rendirse, Camilo intensificó su oración. Pasaba noches enteras de rodillas, pidiendo a Dios la fuerza para seguir. Fue en uno de esos momentos de oración cuando comprendió que, para servir mejor, necesitaba conocer más profundamente la fe y la doctrina de la Iglesia. Tomó una decisión radical. A pesar de tener más de 30 años y apenas saber leer y escribir, entraría al seminario para formarse como sacerdote. La idea parecía imposible. Su educación era escasa y, además, seguía enfermo de la pierna. Muchos se lo desaconsejaron, pero Camilo confiaba en que, si Dios lo quería sacerdote, él mismo le abriría el camino. Y así fue. Con un esfuerzo enorme comenzó a estudiar. Aprendía latín, teología y filosofía, al mismo tiempo que seguía sirviendo en el hospital. Sus días eran agotadores. De madrugada, asistía a los enfermos. De día, estudiaba. Y por la noche, rezaba. Cada página aprendida era una victoria, cada examen superado, un milagro. En ese proceso, encontró compañeros que compartían su visión.
Eran hombres sencillos, pero llenos de fe, dispuestos a cuidar de los enfermos no solo como un deber, sino como un acto de amor a Dios. Con ellos, Camilo empezó a organizar un servicio especial. Cuando llegaba un enfermo grave, lo atendían como si fuera el mismo Cristo. Fue así como nació la semilla de lo que más tarde se conocería como la Orden de los Ministros de los Enfermos. Sus miembros no solo trabajaban en hospitales, también acudían a las calles, a las casas pobres e incluso al campo de batalla para asistir a los heridos y moribundos. Una tarde, mientras oraba en silencio, Camilo sintió en lo más profundo de su alma que Dios le confirmaba su misión. Este será tu ejército, Camilo. Y tu estandarte será la cruz roja, signo de amor y sacrificio. Esa cruz, que él había visto en una inspiración años antes, se convirtió en el distintivo de su obra. La labor creció rápidamente, pero también llegaron nuevas dificultades. Los recursos eran escasos y las necesidades infinitas. A veces no tenían ni medicinas ni comida suficiente para los enfermos, pero Camilo confiaba en la providencia. Una y otra vez aparecía la ayuda en el momento justo, como respuesta directa a sus oraciones. A medida que servía, algo en Camilo cambiaba profundamente. Su corazón, antes duro y orgulloso, se volvía cada vez más humilde. Empezó a ver que no era él quien salvaba a los enfermos, sino Cristo, que lo usaba como instrumento. Pero su historia estaba lejos de terminar. Aún tendría que enfrentar epidemias, pobreza extrema y desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también la vida de aquellos que lo seguían. Camilo no solo soñaba con ayudar a los enfermos, sino que estaba decidido a crear una comunidad que llevara ese sueño a la realidad. Así, poco a poco, comenzó a reunir a hombres que compartían su pasión por servir con amor y entrega total. En 1582, con la aprobación del Papa Gregorio XIII, nació formalmente la Orden de los Ministros de los Enfermos. Camilo y sus compañeros adoptaron un hábito muy especial, una cruz roja, grande y visible, que llevaban en el pecho, símbolo de su compromiso de cargar con el sufrimiento de los enfermos como si fuera propio. La misión era clara y valiente: acompañar a los moribundos, aliviar sus dolores, cuidar sus heridas y, sobre todo, brindarles compañía y consuelo espiritual cuando más lo necesitaban. Camilo decía que no se trataba solo de curar cuerpos, sino de salvar almas. Este nuevo estilo de vida implicaba sacrificios enormes. Los ministros debían estar disponibles las 24 horas, sin importar las condiciones del tiempo ni el peligro de contagios. En una época en que las enfermedades mortales como la peste y la tuberculosis arrasaban ciudades, la labor era casi suicida. Camilo no dudó en ponerse al frente. Él mismo visitaba hospitales, cárceles, calles y campos de batalla para asistir a los enfermos y heridos, sin importar su condición social o religiosa. Su vida era un testimonio constante de amor y valentía, pero la fundación de la orden también trajo desafíos. No todos comprendían o apoyaban su obra. Algunos religiosos y médicos lo criticaban por acercarse demasiado a los enfermos contagiosos. Otros desconfiaban de que un antiguo soldado, con pasado turbulento, fuera ahora líder espiritual y servidor de los pobres. A pesar de las críticas, Camilo mantuvo firme su fe y su misión. Su caridad era contagiosa, y pronto llegaron más voluntarios dispuestos a vestirse con la cruz roja y seguirlo en el servicio. Uno de los aspectos más admirables de San Camilo fue su constante preocupación por la formación espiritual y humana de sus compañeros. Quería que no fueran solo buenos enfermeros, sino verdaderos ministros de la caridad, con un corazón abierto a Dios y a los demás. Por eso, estableció reglas estrictas de vida comunitaria, oración diaria y dedicación completa. Él mismo se esforzaba en dar el ejemplo. Vivía con austeridad, renunciaba a comodidades y pasaba largas horas de oración. Además, San Camilo promovió una visión revolucionaria: que los enfermos fueran tratados con dignidad y respeto, como personas valiosas y amadas por Dios. Esta idea era nueva en una época donde muchos pacientes eran marginados o abandonados. La fama de la orden creció rápidamente. En poco tiempo, los ministros de los enfermos atendían no solo en Roma, sino en otras ciudades, y su testimonio se extendía por toda Europa. Camilo también impulsó la atención a soldados heridos en las guerras, llevando consuelo y cuidados donde nadie más quería ir. Su valentía y entrega le valieron el respeto y la admiración incluso de sus enemigos. Pero nada de esto le hizo olvidar su propia fragilidad. Su pierna herida seguía causando dolor, y a veces lo debilitaba gravemente.
Sin embargo, él veía ese sufrimiento como una cruz que unir a la de Cristo y un motivo más para amar y servir. Su vida era un verdadero combate espiritual y físico, pero su fe nunca flaqueó. Para él, servir a los enfermos era la manera más auténtica de seguir a Jesús, y estaba dispuesto a darlo todo por esa misión. A continuación, descubrirás las pruebas, milagros y el amor sin límites que marcaron los últimos años de San Camilo de Lelis. Los últimos años de San Camilo de Lelis estuvieron marcados por grandes desafíos, pruebas de fe y milagros que confirmaron su santidad y dedicación sin límites. A pesar de fundar la Orden de los Ministros de los Enfermos, Camilo enfrentó muchas dificultades. La falta de recursos era constante. A menudo no tenían medicinas, camas suficientes ni alimentos para los pacientes que atendían. Sin embargo, en los momentos más difíciles, la providencia se hacía presente. Más de una vez, donaciones inesperadas o ayudas milagrosas llegaron justo a tiempo para sostener la labor. Además, su propia salud estaba muy debilitada por la herida crónica en la pierna, que lo había marcado desde su juventud. El dolor era intenso y a veces parecía que le impediría seguir adelante. Pero San Camilo veía en ese sufrimiento una oportunidad para unirse a la pasión de Cristo y fortalecer su misión. No faltaron los enemigos. Algunos no aceptaban su obra y trataron de desacreditarlo, mientras que otros criticaban la idea de que los ministros se involucraran tan de cerca con los enfermos contagiosos, calificándolos incluso de imprudentes o fanáticos. Pero Camilo se mantenía firme, convencido de que el amor no puede temer al peligro. Durante este tiempo se multiplicaron los testimonios de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión y su entrega. Muchos enfermos que parecían condenados a morir recobraron la salud después de recibir la atención de los ministros, o una bendición de Camilo. Su fama creció no solo como un hombre de caridad, sino también como un santo viviente. Uno de los momentos más significativos fue cuando durante una epidemia de peste, Camilo y sus ministros no dudaron en acudir a los enfermos más graves, enfrentando riesgos enormes. Allí mostró una valentía inquebrantable, cuidando sin descanso, animando a quienes estaban a punto de morir y ofreciendo consuelo espiritual en medio de la desesperación. A pesar de todo, nunca perdió la alegría ni la esperanza. Su corazón seguía ardiente de amor y su fe se renovaba cada día. En sus palabras y actos, enseñó que servir a los más débiles era la forma más pura de amar a Dios. Su ejemplo inspiró a muchos a unirse a su causa, y la orden creció, extendiéndose por Italia y otros países europeos. Dejó un legado de servicio, humildad y amor que sigue vigente hasta hoy. En su última etapa, antes de morir en 1614, San Camilo continuó dedicando sus fuerzas a cuidar a los enfermos, siempre con una sonrisa, a pesar del dolor. Su muerte fue tranquila, rodeado de sus hermanos y con fama de santidad. Pero su obra no terminó con su muerte. Fue declarado santo y patrono de los enfermos, hospitales y personal sanitario, un testimonio eterno de que la caridad es la mayor fuerza para transformar vidas y salvar almas. San Camilo de Lelis nos dejó un legado inmenso de amor y servicio a los enfermos y necesitados. Su vida es un ejemplo claro de que sin importar nuestro pasado o dificultades, podemos transformar nuestro destino y ser instrumentos de Dios para el bien. Hoy te invito a seguir su ejemplo, a abrir tu corazón para ayudar a los demás, especialmente a quienes sufren en silencio. Recemos juntos esta poderosa oración a San Camilo de Lelis. Glorioso San Camilo, que entregaste tu vida en servicio a los enfermos y moribundos, intercede por nosotros ante el Señor, para que sepamos imitar tu caridad y valentía. Ayúdanos a ver en cada persona el rostro de Cristo, y a cuidar con amor y paciencia a quienes más lo necesitan. Amén. Si esta historia te ha inspirado, te invito a darle like, compartir este video y suscribirte para construir juntos la comunidad de creyentes más grande, que vive y actúa con amor. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia que alimenta el alma y fortalece la fe. Recuerda, cada pequeño gesto de amor cuenta. Sé como San Camilo, un verdadero ministro de la caridad en el mundo de hoy.